Paz de Cristo, mis hermanos, muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes ahí donde se encuentre, mi hermano. Vamos a dar como dicen, comienzo a esta actividad en esta preciosa mañana, ya que el Señor nos ha permitido, mis hermanos, poder estar viviendo un día más. Todo se lo debemos al Señor, ¿verdad? Toda la misericordia que ha tenido para con nosotros, así es que vamos a hacerlo todo, hermano, en agradecimiento a nuestro Dios, vea todos los que participemos hoy, vea con ese sentir, mis hermanos, de honrar al Señor, ¿verdad? Y de bendecir a nuestros hermanos, como la Escritura nos dice que primeramente, ¿verdad? Siempre honremos a nuestro Dios y también que nos sirvamos, ¿verdad? Por amor los unos con los otros. Así es que, mis hermanos, vamos a dar comienzo a esta actividad, dando gracias, y va buscando ahí, mis hermanos, en segunda de Pedro, vamos a internarlos en esta madrugada, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, el versículo 5 al 10, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 10, ¿verdad? Así que orémosle al Señor, mis hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor Jesús, aleluya, en esta madrugada, Señor, con el único propósito, Padre Santo, aleluya, con el único fin, Señor, de honrarte, mi Dios, aleluya, de glorificarte, Señor, de estar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, ocupado en tus cosas, Padre Santo, aleluya, en lo que más nos conviene, Señor. Ayúdalo, Dios mío, aleluya, que con diligencia, Padre, aleluya, con virtud, Señor Jesús, aleluya, como a ti te agrada, Señor, con reverencia, Padre Santo, aleluya, podamos, Señor Jesús, estar en esta madrugada, Padre. Cada uno, Señor Jesús, ahí donde se encuentra, Padre Santo, aleluya, te pido, Señor, bendiciones, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, de esta actividad, a través de los cantos, Padre, aleluya, Dios mío, a través de la oración, Señor, Padre, aleluya, Dios mío, a través de esta palabra que tú estarás enviando, Señor Jesús, en esta madrugada, Padre, para bendecirlo, Señor Jesús, aleluya, para ayudarnos, Señor Jesús, a que lo edifiquemos cada día más y más, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que nunca haya una pérdida, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias y toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya, te damos, Señor, en esta madrugada, mi Dios. Muchas gracias. La gloria y la honra sean para tu nombre, Padre. Amén, mis hermanos. Bueno, ahí vamos a ir, hermano, como les decía, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y vamos a leerlo, mis hermanos, en esta madrugada. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Y dice el 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, mis hermanos, para los que no están, ¿verdad? Esta predicación la llevé a cabo, hermano, el viernes pasado, pero pues quedó más o menos ahí por mitad, poquito más, ¿verdad? Así es que quise, para darle una conclusión, mis hermanos, a este tema, quise volverlo a repetir, mis hermanos, así es que vamos a comenzar desde el versículo 1, pero un poquito más así, más a la ligera, para detenerme más en los últimos versículos. Y la Escritura nos dice de esta manera, ¿verdad? Le he titulado, mis hermanos, a este tema: nosotros tenemos nuestra responsabilidad para fructificar.
¿verdad? Y yo creo que sin duda, mis hermanos, de que la tenemos, ¿verdad? Sería ilógico pensar, mis hermanos, de que todo es responsabilidad del Señor, ¿verdad? En ninguna manera, mis hermanos, aún hasta para recibir la salvación, usted sabe de que debemos de poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque somos personas racionales, hermanos, no somos, como decimos, como animalitos, para no saber, hermano, como dicen, el bien y el mal, y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y sabemos el poder de la palabra, si bien está comprobado, hermano, que nadie ha buscado a Dios, ¿verdad? Que nadie incluso puede arrepentirse voluntariamente, o sea, sin el mensaje, ¿me entiendes? Pero sabemos que los medios y todo los pone el Señor, mis hermanos, y que siempre he dicho de que aquí toda la salvación le pertenece a Dios, porque Él es el que pone todos los medios posibles, ¿me entiendes? Para que cada uno de nosotros pueda responder al llamado cuando se le hace a través de la palabra. Entonces es donde las personas debemos de responder, ¿me entiendes? Ese llamado, y como ocurrió, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que el apóstol Pedro, hermano, les predicó aquel poderoso mensaje, y luego de que lo oyeron de todas aquellas cosas que Pedro predicaba acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que aquella gente le preguntó a él y les dijo, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Me entiendes? ¿Vea? Eso quiere decir de que ellos habían entendido el mensaje, mis hermanos. Entonces, y eso es lo que sucede con la palabra del Señor. Cuando exponemos la palabra del Señor, Dios los abre el entendimiento más cuando nosotros precisamente ponemos diligencia, ponemos inteligencia, ponemos interés, ¿verdad? Porque acá nos está hablando de virtudes, hermanos, que el cristiano tiene que poner, y pues todo esto comienza incluso, mis hermanos, antes de venir al Evangelio. De alguna manera Dios nos ha dado inteligencia para que podamos nosotros razonar, ¿verdad? Y entender todas estas cosas, ¿me entiende? Porque el mismo Espíritu, dice la Escritura, sabrá, dice, cuando alguien le habla, hermano, algo verdadero, algo cierto, o cuando no, ¿me entiende? ¿Verdad? Por el mismo Espíritu, dice la Escritura. Así es que a lo que quiero llegar es que si bien, hermano, Dios hace todo, pero también nosotros tenemos que responder ya al llamado cuando se nos predica la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre decimos que es viva y eficaz, y que hace el trabajo, hermano, ¿verdad? De ir y redarguir y corregir y instruir, ¿me entiende? ¿Verdad? Para que nosotros podamos precisamente responder al llamado que el Señor espera que nosotros correspondamos. ¿Verdad? Y de esa manera, hermano, es como nosotros recibimos la salvación. Y acá nos habla, hermano, acerca de este tema tan importante, ¿verdad? Tan para nosotros, mis hermanos, como cristianos mayormente. Aquí el apóstol Pablo dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, ¿me entiendes? Entonces nosotros debemos demostrar, hermano, esa diligencia, ese interés, ¿verdad? Ese compromiso, mis hermanos, ¿verdad? Ese compromiso mayormente de cuando ya entendemos nosotros las cosas del Señor, ¿verdad? De poder ser cumplidores, hermano, de poder nosotros guardar sus mandamientos, que no son gravosos, dice la Escritura, ¿verdad? De buscar, hermano, como dice la Escritura, de que oremos sin cesar, dice, ¿me entiendes? Vea que nosotros, hermanos, los mantengamos, como decimos, activos, en otras palabras, hermanos, para cumplir todas nuestras metas, ¿verdad? En otras palabras, les decía yo que, pues, dejando un poco, pues, la pereza que muchas veces nos puede asediar, hermano, porque ya sabemos de que padecemos de muchas cosas negativas también, como vasos frágiles que somos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos nosotros poner, ¿verdad? A activar todas estas virtudes que, si bien, hermano, la mayoría de nosotros las tenemos, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dice, si sacares, dice, lo vil
vea lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a caminar, vea como a Dios le agrada, mis hermanos. Vea, de allí, hermano, de donde nosotros no tenemos nada, vea, ahí es donde Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque dice de que para que la alteza sea, dice, de Dios y no de los hombres, dice, vea, Dios está haciendo grandes cosas en medio, dice, de estos vasos de barro, hermano, necesitados de todo, ¿verdad? Estamos conscientes nosotros de eso, que toda la gloria y toda la honra, todo lo que nosotros somos, se lo debemos al Señor, ¿verdad? Y así es como vamos nosotros, hermanos, caminando, vea, el Señor nos va limpiando y nos va haciendo trofeos, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Así es que en eso debemos de ser diligentes nosotros, ¿verdad? En comprometernos, hermano, en cumplir, ¿verdad? Tomar, hermano, de una manera, como dicen, con responsabilidad las cosas del Señor, ¿verdad? Pero dice que a esta ciencia, hermano, ¿verdad? Aquí como lo dice en el versículo 5, que en esta diligencia, hermano, nosotros también tenemos que mostrar, dice, fe, ¿me entiendes? ¿Vea? Y sabemos nosotros que la Escritura dice, hermanos, de que todo lo que se hace, dice, sin fe, dice, no es agradable delante de las cosas del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que movernos, ¿verdad? Que todo lo que hagamos siempre lo hagamos, hermanos, con el propósito de agradar a Dios, sabiendo, hermano, de que a Dios nosotros servimos y que a Dios agrada, hermano, que nosotros hagamos aquellas cosas con fe, ¿me entiendes? Sabiendo que aunque al presente no le vemos, dice el Señor, pero sabemos, hermano, que nuestro Dios es una realidad entre nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Sabemos nosotros que por fe andamos, dice, y que no es por vista, mis hermanos, ¿verdad? Con esa confianza, pues, nosotros como le servimos a nuestro Dios, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y siempre procuramos de guardar su palabra, su doctrina, mis hermanos, por fe lo hacemos todo esto, así como dice que por fe creemos nosotros, mis hermanos, en que Dios hizo todas las cosas de lo que no se veía, dice, y el Señor todo lo ha puesto en su lugar, mis hermanos, todo por fe. Vea, esta es la certeza, hermanos, vea, de que nosotros, vea, tenemos, mis hermanos, de que esperamos, vea, en todas estas cosas que son ciertísimas, ¿me entiende? Que nos han dicho, y que los que tuvieron fe y los que creyeron, y así seguimos nosotros también, de igual manera, creyendo de que estas cosas, hermanos, son verdaderas, ¿verdad? Que son reales, ¿verdad? Que tienen, hermanos, como dicen, recompensa espiritual, eterna, ¿me entienden? Los cielos, por cuanto le creímos nosotros al Señor. Así es que esta es nuestra convicción, hermanos, ¿verdad? De que a pesar de que no vemos todas esas cosas, a pesar de que todavía, como dicen, no las alcanzamos, pero las vamos a alcanzar, ¿me entiende? Por fe, ¿verdad? Es como nosotros los movemos, hermano, y que todo lo que nosotros hagamos, siempre lo hagamos, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? De esa manera es como dice que el mismo, ¿cómo se llama? El hermano de Caín, ¿verdad? Dios dice, pues, mayor sacrificio a Dios, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hizo por fe, dice la Escritura, hermano, y lo que no es de fe, dice, no es agradable al Señor. Bueno, tenemos que mostrar entonces esa fe, hermanos, ¿verdad? En esa virtud, ¿verdad? Que nos habla acá de esa diligencia, pues mostrar virtud y esa fe, ¿me entiende? Importante de nuestro caminar. Así es que a esa fe debemos de mostrar y también dice virtud, ¿verdad? ¿Qué es virtud, hermano? Es una disposición, les decía yo, ¿verdad? Tener, como dicen, aquella habilidad, hermano, aquel sentir, ¿verdad? De hacer las cosas, hermano, con interés, con responsabilidad, ¿verdad? Con entrega, mis hermanos, ¿verdad? Eso es tener virtud, tener incluso ideas, hermano, cómo poder hacer estas cosas cada día mejor, ¿me entiende? Con más entendimiento, con más razonamiento, siendo juiciosos, ¿me entiende? Nosotros para poder hacer decisiones, vea, en los caminos del Señor, hermano, como en cualquier otro trabajo, oficio, uno pone su virtud, ¿me entiende? Pone su gracia, lo que uno
tiene, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que le salga de la mejor manera. Entre más uno se empeña en poder sacar eso que interés, mis hermanos, para hacer las cosas mejores, pues mejores van a suceder, mejores se van a hacer, ¿me entiende? Eso es poner virtud, ¿me entiende? Mostrar para qué, hermanos, pues para que esa fe sea beneficiosa y sea, como dicen, tenga su obra, sea perfecta, en otras palabras, ¿me entiendes? Entonces dice que a esa virtud, hermano, también dice que le mostremos, dice, ciencia, dice aquí en este versículo 5, mis hermanos. Entonces tenemos que mostrarle ciencia, ¿verdad? ¿Qué es mostrar ciencia, hermanos? ¿Verdad? Pues es hacer lo correcto, hermanos, tener conocimiento amplio acerca de las cosas del Señor. Vea, les decía yo el viernes, mis hermanos, de que, por ejemplo, allá Apolo dice que era un varón, hermano, poderoso, dicen las escrituras, hermano, virtuoso, ¿verdad? Y les decía yo que la escritura, a pesar de que se nos habla, ¿verdad? Ese es un concepto que tiene de los judíos, que muchos de los de Israel, dice que de pequeñito les enseñan las escrituras, hermanos, que se aprendan de memoria los salmos. Imagínense, de pequeñito, pues de seguro muchos de ellos se aprenden muchos salmos, ¿me entiende? De memoria, ¿verdad? Pero cuando aquí dice la escritura de que, por ejemplo, Apolo, hermano, era virtuoso y poderoso en las escrituras, no está diciendo, mis hermanos, en ninguna manera de que él podía memoria todos los textos, porque eso a la larga de poco sirve. Dice que él era poderoso en las escrituras, pero porque él sabía trazar bien la palabra del Señor de verdad, hermano. Como dicen, eso es ciencia, ¿verdad? Eso es algo virtuoso, hermano. Eso es agradable delante del Señor. Vea, tener principios, mis hermanos, buscar siempre los principios de la palabra del Señor antes, hermano, que los mismos métodos, porque hay muchos métodos, hermano, y muchas formas, vea, hay muchos ya, pues incluso aquí en los caminos del Señor, muchos se van más ya por los métodos, porque los métodos son muy naturales, vea, incluso muchos de ellos hasta carnales se les puede llamar, mis hermanos, vea, sin fundamento, vea, y por eso muchas veces la palabra se hace infructuosa, ¿me entiende? Porque viene sin ciencia, ¿me entiende? Viene sin esos principios de guardar primeramente los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, esto sí es bien importante, hermano, de que nosotros tengamos esa ciencia, porque yo siempre he dicho de que la palabra del Señor, si bien hay escrituras de que podrán tener algún texto, cosas pequeñas, que una palabra que se escribió mal, hermano, en la escritura, vea, yo pienso de que sí, hermano, porque la escritura misma dice que hay de los que le quitan y de los que les ponen, vea, y esto se puede ver también en los que traducen las escrituras, hermano, vea, hemos leído escrituras que le hacen poquitos cambios, verdad, y eso se ve. Pero siempre he dicho yo que cuando estudiamos la escritura, hermano, para sacar temas y no agarramos un solo versículo, en cualquier Biblia que sea, hermano, vamos a encontrar nosotros todos los temas que se encuentran en una o en otra Biblia correctamente, ¿me entiende? Y sin fluctuar, como dicen, ahí están todas estas enseñanzas, mis hermanos, de igual manera. Pero lo que más hace estrago es precisamente esto, ¿verdad? De que no hay ciencia en la mayoría de los enseñadores, ¿verdad? Sea evangelista, sea doctor, como dice la escritura, sea pastor, hermano, maestro, ¿verdad? La mayoría, hermano, lo va a ver usted, son grandes enseñadores en el sentido de que tienen mucha palabrería, ¿me entiende? Pero muchos de ellos no tienen revelación, ¿me entiende? Y por no tener revelación, hermano, es como dicen, hay tantos credos, tantas enseñanzas, tantas doctrinas, hermano, y algunas muy escandalosas cuando usted conoce realmente sus fundamentos, ¿verdad? Que no están, hermano, en la palabra del Señor, son puros doctrinas de hombre, incluso dice la Escritura, hermano, puro estratagema de ellos que se han inventado, ¿me entiende? Que han mal trazado
trazado mal las escrituras y por eso Dios mismo pues les pone este desorden, hermano, por cuanto no han tenido temor de añadirle a la palabra, de quitarle a la palabra, mis hermanos. Uno debe ser muy cuidadoso hasta en eso, hermano, tener esa gracia, ¿verdad? Esa ciencia de querer siempre ir con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre nos va a enseñar lo suficiente, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermano, y no dejarlo salir mucho, ¿verdad? En este área es muy trabajoso porque muchos incluso, ¿verdad? Se van mucho a los diccionarios, a los compendios, hermano, a muchas, hay mucha Biblia que trae ya mucho estudio en las escrituras, ¿verdad? Muchas conclusiones que le ponen allá a la par, textos, hermanos, que ellos hacen, ¿verdad? Pequeños conclusiones, hermanos, muy erróneas, y la gente, hermano, todo se come, por decirlo así, mis hermanos, mucha gente bastante ignorante en esa área y a la larga por eso están defendiendo credos, hermanos, de doctrinas que son enseñadas de los hombres y no se van tanto, hermano, a que sea la palabra del Señor, vea que sea la Biblia la que nos dé, como dicen, esa gracia de poder descubrir y ver si en verdad alguien está enseñando bien, ¿verdad? En sus enseñanzas o está mal, mis hermanos, porque la Escritura dice que lo escudriñemos todo, ¿verdad? Que oigamos todo, pero que saquemos lo bueno, que retengamos lo bueno. Eso quiere decir que siempre se nos puede ir una palabra de más que en realidad no edifica, mis hermanos, es normal, pero tenemos que ser nosotros por eso juiciosos, ¿verdad? En escudriñar los espíritus, dice, a ver si esto viene de parte del Señor o no viene, mis hermanos. Bueno, entonces sí tenemos que poner ciencia, ¿me entiendes? Eso es bien importante, de que pongamos, dice, ciencia, pero también, dice, en esta ciencia debemos de poner, dice, templanza, mis hermanos, vea, y ahí es donde nosotros, vea, también tenemos que tener cualidades, hermanos, tenemos que ser, como dicen, no de doble ánimo, como dicen las escrituras, hermanos, sino que mantenernos, hermanos, firmes, sin fluctuar, dice la escritura, hermanos, que fiel es el que lo ha prometido, vea, de poder guardar todas estas cosas, hermanos, vea, con interés, con todas estas virtudes, porque si nosotros, hermanos, lo hacemos de esta forma, le agrada al Señor, hermano, y así vamos a poder correr esta carrera, hermano, con éxito, como dicen, que sin que nadie los mueva de donde nosotros comenzamos al principio, así lo dice precisamente en este epístola de segunda de Pedro, ahí nos habla acerca un poco de eso, mis hermanos, que nosotros corramos esa carrera, dice, con éxito, dice, así, dice, como fue desde el principio, ¿me entiendes? Porque muchos verdaderamente comienzan muy bien, pero terminan muy mal, mis hermanos, ¿verdad? Precisamente porque hay tantos medios hoy en día, ¿me entiendes? Tanto, por ejemplo, Internet, ¿me entiendes? ¿Verdad? YouTube y muchos otros medios que si bien, hermano, puede usted sacar bendición, ¿verdad? Si es juicioso, si es cuidadoso, ¿me entiende? No estoy diciendo yo que no podemos ver quizás esas cosas, quizás sí, ¿me entiende? ¿Verdad? Yo de verdad no tengo mucho tiempo para eso, ¿me entiende? Pero lo he hecho en alguna ocasión, hermano, me llama la atención algún mensaje, algo, no lo puede escuchar, claro que sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos para no ser extraviados, mi hermano, porque mucha gente se ha sido extraviado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene madurez, hermano, espiritual, y hasta para eso se necesita templanza, tener un crecimiento espiritual saludable, ¿me entiende? A través de las doctrinas, hermano, porque cualquiera puede predicar y lo puede oír quizás hasta mejor que un enseñador que esté hablando de doctrina, ¿me entiende? Vea, y no importa que sea católico, que sea de cualquier credo, mis hermanos, vea, un testigo de Jehová, y pueden predicar muy bonito, pero cuando vamos a la doctrina, hermano, ahí es donde se ve la diferencia, ¿me entiende? De los credos, ahí es donde se conoce realmente, hermano, qué tan fundados están ellos en la palabra del Señor o si están extraviados, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hay libertad para poder decir todas estas cosas, hermano. La Escritura lo habla fuertemente aquí en Pedro, mis hermanos, en Juan, en Judas. Habla mucho, hermano, mucho extravío que hay, ¿verdad? De personas corruptas, hermano,
personas que son enemigas, dice el Evangelio, mis hermanos, vea que ven solamente lo terreno, hermano, lo que a ellos les conviene, como dicen, nomás ven para su vientre, dice la Escritura, incluso, mis hermanos. Así es que debemos de ser muy cuidadosos nosotros, hermanos, en tener esta templanza, ¿verdad? Que lo que nosotros hemos recibido es verdadero, ¿me entiende? Que es fiel, ¿verdad? Que Dios nos va a cumplir y que Dios, hermano, nos va a ayudar para que guardemos estas cualidades, estas virtudes, ¿verdad? Preciosas, hermanos, de que nos conviene a nosotros. Y en esta templanza, esto ayuda, hermano, para hacer las cosas con moderación, con equilibrio, como les digo yo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Es importante tener, mis hermanos, ese dominio propio, ¿me entiendes? Para poderlos mantener con esa cordura, ¿verdad? Con esa responsabilidad, ¿verdad? Manteniendo los hermanos sin fluctuar, dice la Escritura, sin dar, como dicen, un espacio, hermano, a la mentira, ¿verdad? Sin dar un lugar, hermano, para que nosotros, como dicen, seamos llevados por diversas enseñanzas, ¿verdad? De los hombres, sino conforme a la palabra, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso es tener templanza, mis hermanos, en la palabra del Señor. Y sigue diciendo este versículo 6, ¿verdad? A esta templanza, ¿verdad? Tenemos que ponerle paciencia, mis hermanos, ¿verdad? Aquí está hablando de una lista grande, hermano, de virtudes que como cristianos nosotros, como poseedores del Espíritu Santo, debemos de tenerla, mis hermanos, en cierta medida, ¿verdad? No quiere decir de que todos la vamos a tener de igual medida, ¿me entiendes? La fe, ¿verdad? Todas estas virtudes que aquí habla, pero debemos de tenerlas, hermanos, para que nos ayuden a nosotros, a nuestra flaqueza, ¿me entiendes? Para que ella nos hagan, como dice la Escritura, poderosos en Dios, hermanos, para que nosotros podamos vencer, ¿verdad? Todo lo que se mueve en el mundo, hermanos, ¿verdad? Va a tener que ser a través, ¿verdad? De esa templanza que yo les digo, ¿verdad? De esa paciencia, de lo que habla aquí las Escrituras, pero también aparte de eso dice que a esa templanza le pongamos paciencia. Así es que sí es importante la paciencia, ¿verdad? De tener esa capacidad, hermanos, ¿verdad? De sufrir por las cosas del Señor, ¿verdad? De tener incluso, dice, tolerancia, mis hermanos, ¿verdad? De no quejarnos, hermanos, nosotros por cualquier cosa, ¿verdad? Poder soportar, en otras palabras, tener calma, hermanos, tener, como dicen, esa virtud preciosa. ¿Para qué, mis hermanos? Para poder incluso ayudar a otros hermanos en esa tolerancia, ¿verdad? En esa paciencia, hermanos, vamos a poder nosotros, como dicen, ayudar a nuestros hermanos, soportándolos los unos con nosotros, mis hermanos, para que esa virtud, ¿verdad? Y eso que nosotros tenemos, hermanos, pueda influenciar, ¿verdad? A otros hermanos, los que están alrededor nuestro. Así es que sí es importante, mis hermanos, de que a esta templanza, pues, también le mostremos, dice, paciencia, ¿verdad? Y en la paciencia, dice, temor de Dios, mis hermanos. Debe de haber temor de Dios, ¿me entiendes? En todo ello, el temor de Dios no debe de faltar, mis hermanos. ¿Verdad? Tener ese respeto, ¿verdad? Por las cosas del Señor. ¿Verdad? Cuando hablo de ese temor de Dios, como les decía, ¿verdad? El viernes pasado, no se trata de tener temor, miedo, ¿verdad? De pensar que Dios es, como decimos, como un ogro, en ninguna manera. Ya sabemos que nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Para los que como dicen, le temen a Él, hermano, dice que el Señor les da más virtud, hermano, y más los va bendiciendo, ¿verdad? De tal manera, hermano, de que el Señor sí quiere que se le tema, ¿me entiende? Pero cuando hablamos de temerle, estamos hablando de tener respeto por las cosas del Señor, ¿me entiende? De tener ese cuidado, de ser nosotros juiciosos, hermano, que todo lo que nosotros hagamos sea pues conforme a la palabra del Señor, que tomemos en cuenta al Señor, ¿me entiendes? Vea, que en otras palabras, hermano, que los cuidemos de saber, hermano, que no vamos a estar como decimos,
¿verdad? Haciendo algo que no está bien delante del Señor. Eso es tenerle temor a Dios, ¿me entiendes? En otras palabras, que aborrezcamos nosotros, ¿me entiendes?, lo malo y que sigamos lo bueno, lo que a Dios le agrada, ¿me entiendes? Eso es lo que, a eso se refiere cuando decimos que tengamos temor de Dios, que le temamos a Dios. ¿Por qué? Porque si bien, hermanos, sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vienen los juicios, hermanos, viene, como dice el gran día, que todos tenemos que dar cuenta delante del Señor, hermano, y por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con todo esto para que logremos la meta, lo que Dios busca en nuestras vidas, ¿me entiendes? Para que nosotros no hayamos corrido, como dicen, en vano esta carrera, sino que podamos fructificar, que es el principal objetivo, hermanos, de lo que Dios busca acá, de ese mandamiento. Dice que no es nuevo, que es el mismo mandamiento, de que nosotros, hermanos, mostremos, como dicen, ese amor fraternal que Dios busca, hermano, en nuestras vidas. Así es que en ese mismo versículo 7 dice acá, hermano, que en el temor de Dios, dice, tengamos amor fraternal, ¿verdad? Tener amor fraternal, les decía yo, ¿verdad? Es que nosotros convivamos entre nosotros, hermano, porque la verdad es que si hay muchos hermanos que se aíslan de entre los hermanos, y sin duda que cuando nosotros los aislamos, mis hermanos, de nuestros hermanos, pues nuestra carrera es más difícil, ¿verdad? Es más trabajosa, mis hermanos, ¿verdad? Porque el convivir, hermanos, en estar siempre alrededor de hermanos que nos aman, que nos tienen voluntad, ¿verdad? Siempre va a haber palabra buena, siempre va a haber palabra que nos va a edificar, siempre va a haber motivación, hermano, en momentos difíciles de crisis. ¿Verdad? Nosotros convivimos, nosotros platicamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Con aquellos que los tienen voluntad, hermano, ¿verdad? Siempre, por eso nosotros en el convivir los vamos a dar cuenta, hermanos, quienes nos aman más, quienes los aprecian más, hermanos, y con el hermano que usted ve, hermano, que el Espíritu mismo le dice que es su hermano, que lo ama, que le tiene voluntad, hermano, que haya dado gracia con él. Con esto, hermano, cuando tengamos necesidades, es con quienes nosotros, hermano, contamos, hermano, no es con todos. Muchas veces nosotros vamos a comunicar las necesidades, hermano, con gente que no tiene ningún interés, que incluso no tiene voluntad, y nada, vamos nosotros a salir, como dicen, beneficiados, hermano, porque incluso pues hay hasta gente, no dude ustedes que hasta se puede alegrar de ver, como dicen, nuestras necesidades, perdón, hermanos, pero no así el hermano que le tiene estimación, no así el hermano que le tiene voluntad, hermano, él sí se va a preocupar, vea, él sí va, hermano, como dicen, a sentir esa carga, esa necesidad como propia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, porque hay, hermanos, como dicen, ese amor fraternal, ¿verdad? Porque ese amor, hermano, ha crecido, ¿verdad? Ese amor se ha fructificado, ¿verdad? Pero ¿de qué manera, hermano? Conviviendo, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? Aquí todo se va acrecentando, mis hermanos, a manera nosotros, ¿verdad? Tenemos ese amor fraternal entre los hermanos. Esto es bien importante, hermano. Cuando hablamos de amor fraternal, estamos hablando de valores, hermano, de sentimientos profundos, ¿verdad? De esta nobleza que es importante, hermano, de tener, como dicen, esa relación buena entre hermanos, saludable, ¿verdad? De tal manera, hermano, de que nosotros hacemos las cosas, como dicen, automáticamente, sin que los cueste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay ese amor fraternal entre nosotros. Así es que cuando nosotros tenemos, dice, ese amor fraternal, hermano, que en ese amor también fraternal, dice aquí en este versículo, hermano 7, ¿verdad? También dice, usemos de caridad, ¿verdad?
les he predicado acerca de la caridad del capítulo 11 de Primera de Corintios, hermanos. Verdad que yo siempre he creído de que si bien muchos confunden y sí tiene una relación muy estrecha entre el amor y la caridad, vea, sabemos nosotros, hermano, para mí, de que siempre he enseñado así, de que la caridad es muy parecido, hermano, a la fe sin obras, ¿verdad? Que la fe sin obras dice que es muerta, ¿verdad? Que no es verdadera, ¿verdad? Que es infructífera, hermano, que no tiene bendición, ¿verdad? Que solamente, como dicen, es algo de labios, ¿verdad? Si no va la obra, hermano, para que esta fe sea perfecta y se debe llevar la obra. Entonces, si tiene la obra, pues sí, es una fe genuina, ¿me entiendes? Es una fe verdadera. Así como el cuerpo dice que sin el espíritu está muerto, ¿me entiendes? Pero si tiene el espíritu, hermano, todavía, entonces sí es un cuerpo, como decimos, vivo, ¿me entiendes? Pero si no, es muerto, ¿verdad? Inerte, ¿me entiendes? Sin ninguna bendición. Pues así, hermano, también es el amor. Y razonemos, hermano, pero es la verdad. ¿Verdad? A veces este dicho se mueve mucho de que a veces decimos, hagamos caridad, ¿me entiendes? Tenían ese dicho allá en el mundo, uno, de querer ayudar poquito a una persona que la veía uno ahí necesitada, hermano, de algo, y se le daba como una limona, ¿me entiendes? Una como caridad. Entonces, y es la realidad, hermano, que la caridad es el fruto que se debe de sentir, que debe salir de ese profundo amor que lo debemos de tener, de este amor fraternal, de lo que está hablando acá las escrituras, ¿verdad? Debe de salir esa caridad, ¿me entiendes? Ese dar, ¿me entiendes? ¿Verdad? Ese sentimiento de ayudar, como decimos nosotros, ¿me entiendes? A los más necesitados, si es posible, hermano, eso es lo más agradable delante del Señor, de tener esa compasión. El Señor dice que Él tenía compasión, hermano, de ver las ovejas, dice, perdidas. Entonces lo mismo nosotros debemos de tener esa caridad, ¿verdad? Esa compasión, ¿verdad? Esa misericordia, ¿me entiende? Eso de querer, como dicen, ayudar, de dar auxilio, ¿me entiende? A quien lo necesita, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice de que nosotros, si nuestro hermano vemos, dice, de que tiene necesidades, pues que lo ayudemos, mis hermanos, porque si nosotros solamente le decimos, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Dios va a proveer, hermano, ¿en qué le podrá ayudar, hermano, ese amor que decimos que tenemos para con Él, de decirle solamente palabras buenas? Si bien son buenas, hermanos, ¿verdad? Son esperanzadoras, pero mejor es que para que nosotros no solamente, hermanos, como dicen, podamos bendecir, vea, con lo poco que nosotros tengamos, sirvamos de bendición para el hermano y a la misma vez para con nosotros, porque usted sabe que cuando nosotros bendecimos, el Señor le dijo a David, a Abraham, bendiciendo, dice, te bendeciré, ¿me entiendes? Entonces, a medida nosotros bendecimos, hermanos, ¿verdad? Es como el Señor los va dando más, hermanos, pero que aunque ese no es el propósito, ¿verdad? De querer tener más, que por eso vamos a dar en ninguna manera, sino que lo hagamos con amor, hermano, vea, que lo hagamos, hermano, con ese sentimiento, vea, que lo hagamos, hermano, con esa voluntad. Yo siempre he dicho, hermano, y yo me opongo a pensar de que el amor, como dicen, es la capacidad de comprometernos y de decir, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y que es compromiso y que no es sentimientos, hermano. Vea, les predicaba yo en ese capítulo de 11, hermano, de que usted puede regalar hasta su hacienda, ¿me entiende? Usted a los pobres, dice, usted puede quemar hasta su cuerpo en sacrificio, buscando agradar a Dios, hermano. Usted puede, dice, aunque hablen lenguas, aunque conozcan todos los misterios, dice, pero si no tienen, dice, caridad, dice, de nada le sirve. Vea, porque la caridad, hermano, es lo que deriva o como decimos, es la esencia del amor, ¿me entiendes? Es lo que el amor fructifica, mis hermanos, es esta obra que sale, ¿verdad? De ese sentimiento que se tiene, hermanos, ¿verdad? De esa buena voluntad, ¿verdad? De esos sentimientos profundos, hermanos, para con nuestros hermanos.
Vea, entonces sí es importante, mis hermanos, de que todo esto salga. Y para ir concluyendo, hermanos, vea, el tiempo se nos está yendo, verá, quiero decirle con estas palabras, vea como sigue acá en el 8, versículo 8 de aquí de primera, perdón, de segunda de Pedro, capítulo 1, 8, dice así, vea, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán estar, dice, de ociosos y estériles en el conocimiento del Señor. Vea, hermano, la bendición que trae. Vea a dónde lo va a llevar, hermano, cuando nosotros tenemos todas estas cosas. Claro, pues que hay bastantes cosas virtuosas, hermano. Vea, es una lista grande, no vi cuántos virtudes de estas son las que menciona en esta lista, hermano, pero ha de ser de algunas 8 por lo menos, por ahí cerca, ¿vea? Entonces dice, no lo va a dejar estéril, ¿vea? Vamos a fructificar, hermano, va a traer, como dicen, ese fruto, ¿me entiendes?, que se espera de la justicia, de la misericordia, del amor, ¿me entiendes?, que nosotros debemos de tenernos los unos con los otros. Vamos a poder fructificar, se va a poder ver, hermano, las manos del Señor, ¿verdad? No nos van a dejar, como dicen allí, de estar, pues como dicen, de ociosos, por decirlo así, ¿me entiendes? Porque es lo que dice la Escritura acá, porque si en vosotros hay estas cosas, dice, y abundan, no os dejará de estar ociosos, como dice la Escritura aquí, tal como lo dice, hermano, ni estériles, dice, en el conocimiento del Señor, sino que cada día vamos a ir creciendo más nosotros en las cosas del Señor, mis hermanos. Sigue diciendo aquí en el 9, mas el que no tiene estas cosas, estamos hablando de todas estas virtudes que estaba hablando allí, ¿me entiende? El apóstol Pedro, dice, mas el que no tiene estas cosas es ciego. ¿Verdad? Mire qué tremendo es esto. Dice, es ciego y tiene la vista muy corta. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Verdad? ¿Hasta dónde, hermano, el no tener virtudes, verdad? Lo importante que es, hermano, de que nosotros vayamos desarrollando todas estas virtudes, ¿verdad? Esto es parecido, hermano, al amor, como yo les he dicho, hermano, que pues es algo que cuesta, que se va acrecentando a medida nosotros lo practicamos, a medida nosotros, hermano, los esforzamos, ¿verdad? A prestarlo, ¿verdad? Que todas estas cosas, hermano, sean ciertísimas en nosotros, ¿verdad? Nadie, hermano, le van a hacer así por así automáticamente. En la salvación no viene todo este paquete, hermano, juntos. Vea, si vienen todas las promesas y vienen todas estas bienaventuranzas que habla la Escritura para provecho, para bendición de los unos con los otros, vea, vienen todos los dones, hermano, pero aún hay que desarrollar esas virtudes, hermano, a que crezcan más en nosotros. Yo siempre he dicho de que un predicador, un enseñador no se hace, no nace, hermano. Se puede traer el don, ¿me entiendes? Y yo entiendo de que hay dones y Dios da dones, ¿me entiendes? Pero todo, hermano, como dicen, ¿verdad? Se fructifica, se crece, hermano, a medida nosotros nos ocupamos de algo, ¿verdad? Los buenos trabajadores, hermanos, personas que traen para ser buenos trabajadores, ¿me entiendes? Traen esa virtud, ¿verdad? Pero a medida lo practican, hermano, es como todo, como dicen, lo van haciendo de mejor manera, ¿me entiendes? Se va viendo esa gracia, ¿me entiendes? Entonces lo mismo también es, hermano, las cosas del Señor, debemos de ponerle voluntad, de ponerle interés, como dice aquí las Escrituras, hermano, ¿para qué? Para que nosotros podamos alcanzar, hermano, todo esto que Dios espera. Vea que el Señor quiere que ya nosotros, hermano, el tiempo ha pasado de esa escasez, de esa ceguedad. Ahora nosotros tenemos luz, hermano, una luz en abundancia aquí en la palabra del Señor, ¿me entiende? Para que nosotros, ¿verdad?, estemos bien despiertos, estemos bien, como dicen, mirando, ¿verdad?, lo que nos conviene a nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros fructifiquemos, hermano, para que traigamos ese fruto que Dios espera. Dice en el 10,
por lo cual, hermanos, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, dice, jamás. Vea usted, hermano, que eso es hacer firme, como dice aquí en este versículo 10, vea nuestra vocación. De hacer firme una vocación, hermano, es practicarla, vea, para que nosotros vayamos creciendo. Vea, así como se aprende o se saca un oficio, una profesión, mis hermanos, en el mundo. Vea, si usted no la ejerce, hermano, usted nunca, pues como no la administra, ¿me entienden? Nunca la trabaja, entonces usted no puede hacer firme, ¿verdad? Que se haga, como dicen, robusta, que se haga fuerte, ¿me entiende? Esa profesión, ese oficio. ¿Por qué? Porque no lo practica. Pero a medida usted lo practica, hermano, y eso es lo que el Señor busca, que nosotros practiquemos todas estas cosas para que todo esto se vaya haciendo fuerte, este llamamiento que nosotros tenemos, hermano, aquí en los caminos del Señor, esta vocación santa que el Señor nos ha dado, ¿me entiendes? Para que nosotros hagamos estas cosas virtuosamente con la gracia del Señor y con ese amor con el cual, hermano, el Señor dice que ha hecho todas las cosas y se entregó, dice, en aroma suave, agradable delante del Señor para beneficio nuestro, mis hermanos. Así es que todas las cosas, dice, se hagan, dice, con amor, hermanos. Porque el amor todo lo puede, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, y poner de nuestra parte, ¿verdad? Seamos nosotros sinceros, hermanos. Aquí las cosas no vienen. Hay muchos dichos en el mundo, ¿verdad? Que alguien cuando nace para algo dice que sin buscar vienen las cosas. Es mentira. En las cosas del Señor en el mundo podrán ser así, hermano, ¿verdad? Y tienen esos dichos, pero es mentira, hermano. Acá todo cuesta, ¿verdad? Así es que si nosotros ponemos de nuestra parte y nuestro empeño, hermano, el Señor nos va a ir dando más y más y más. Así es como Dios trabaja, ¿me entiendes? Al que tiene, dice, y quiere más, hermano, cuando muestra Él todo este interés, Dios le da más. Y el que no, hermano, hasta lo poco que tiene, dice que se le será, mis hermanos, quitado, dice la Escritura. Así es que vamos a terminar con esta enseñanza en esta preciosa madrugada, mis hermanos, ¿verdad? Y acordémonos del tema, ¿verdad? Que lleva por título: nosotros debemos de poner nuestra responsabilidad para poder, dice, fructificar. Dios me los bendiga, mis hermanos, y bendiciones. Y vamos a dar lugar al hermano que sigue, mis hermanos, en esta madrugada. Dios me los bendiga cada uno. Bendiciones, mis hermanos.